Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Jimena Costa Mesa. En este taller, el tema que les voy a hablar es sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. La sociología jurídica engloba todos los fenómenos de los que el derecho puede ser causa, efecto u ocasión. Estudia la realidad plena del derecho. Abarca las expresiones tangibles y extremadamente observables, las conductas colectivas, efectivas y la base material. Se centra en el estudio de la relación del derecho con la sociedad, que se divide en dos partes, una teórica y otra empírica, a base de investigaciones con fines de carácter práctico vinculadas con la producción y aplicación del derecho. La justicia no se puede percibir como un código autocontenido, sino como una realidad social. La unidad cultural social, analizando que el hombre está en constante cambio, deduce que el derecho social no es inmutable, tiene como eje principal el derecho del pueblo. El derecho como sistema orgánico conceptual, constituida por las normas o leyes que daba identidad y unidad cultural, el derecho era detonado en base a las pautas de conductas creadas y transmitidas de generación en generación. La aproximación conceptual data de los orígenes históricos del derecho en la civilización romana. Algunos desarrollos normativos se consolidaron en cuerpos legales sostenidos por la tradición y documentos escritos. La Roma antigua no solo se concentró en la expedición de normas, sino que también se estableció un sistema conceptual e interpretativo, dando principio a la noción del derecho desde hace ya 3 milenios. Llegó a transformarse hasta constituirse en un sistema orgánico y conceptual, cuya coherencia dio fundamento a los sistemas jurídicos nacionales europeos y luego América, y con ella la idea del derecho. La norma jurídica. Las normas jurídicas son reglas de conducta dictado o promulgado por un poder legítimo, el cual regula la conducta humana mediante la prescripción, autorización o prohibición, el cual a su incumplimiento genera una acción coercitiva, según el artículo 425. Los elementos claves para que se llegaran a dar estos sistemas orgánicos, creación de las normas jurídicas, ha de tener que pasar niveles esenciales de transición. Ejes estructurales de este sistema orgánico conceptual: uno, la doctrina; dos, jurisprudencia. Aproximación racional y científica, estructura del derecho. Ciencia de derecho. Ciencia, construcción racional y social. Construcción racional, social y democrática de derecho. Ciencia actual. Nace a partir de la formulación del método experimental. Siglo XVI. Método inductivo basado en la observación y el análisis de hechos individuales. Abstracción se llega a dar con las leyes que se apliquen los hechos. El conocimiento científico era continuo y progresivo. Para este momento, el pensamiento jurídico había alcanzado su madurez y se preparaba para la modernidad. Métodos propios de investigación. El mundo del derecho es una realidad inmaterial. Exégesis. Mal podría ser objeto de investigación de la razón física o matemática. Hermenéutica, el mundo jurídico es un mundo lingüístico, esencialmente deductivos, requiere de interpretación, no de explicación. Aproximación científica al derecho, a través de los métodos esencialmente jurídicos. Tres grandes líneas de estudio. Una, edificio jurídico, igual a la Constitución y a las leyes. Dos, la aplicación práctica y casuística, igual a jurisprudencia. Tres, pensamiento que en base a a las dos construcciones anteriores se crea la doctrina. Soci- Sociólogo, antropología del derecho. Enfoques cuantitativos, cero; cualitativos. El derecho como guía histórica de la actuación racional de la sociedad. Ciencia del derecho, construcciones de pensamiento, ejercen sobre la sociedad dominio institucional, competencia, concepciones religiosas. Derecho hasta el siglo XX, hasta el siglo XVIII,
única pauta para la acción racional de la sociedad. Ciencia, tres últimos siglos, predominio social, grandes logros en el mejoramiento de la vida humana. Construcción social del derecho significa democracia. Democracia, esta palabra proviene de las raíces griegas demos, pueblo, y kratos, gobierno. Tradicionalmente es el gobierno del pueblo. La sociología del derecho como teoría externa del derecho, según esta concepción, la sociología del derecho se dedica a analizar, investigar el derecho desde una perspectiva externa. De cierta forma, se podría decir que la construcción social del derecho significa democracia, pero considerando que la democracia en el gobierno del pueblo y el pueblo elige a sus mandantes. En teoría deberíamos tener democracia, pero la historia nos demuestra lo contrario. En la realidad no tenemos democracia y poco a poco estamos perdiendo el derecho. La construcción social del derecho y y la creación de sentidos. Para Sigmund, los sentidos brindan recursos teóricos metodológicos para el análisis de la percepción de un sentido relacional, cuyos componentes son tanto cognitivos como sensoriales y afectivos. Se habla del estudio de las condiciones históricas de la percepción individual y los efectos de la percepción recíproca entre las personas. A diferencia de los estudios sobre el cuerpo, el proceso de institucionalización de la sociología de los sentidos es relativamente reciente. En el marco de los estudios sensoriales, la sociología de los sentidos contemporánea cuestiona la enumeración clásica de los cinco sentidos y asume que la percepción es mucho más extensa que aquello que captamos por los sentidos entendidos de modo convencional. Palkin define la cultura democrática de la siguiente manera. Una cultura democrática es más que instituciones representativas de la democracia, es más que deliberación acerca de asuntos públicos. Más bien, una cultura democrática es una cultura en la cual los individuos tienen una oportunidad justa de participar en las formas de creación de sentidos que los constituyen como individuos. Por lo tanto, la construcción social del derecho son construcciones sociales que se van desarrollando y cambiando a partir de las decisiones de los hombres que viven en sociedad, que van estableciendo normas y reglas dentro de sus comunidades y que reconstruyen constantemente sus actividades, que manifiestan en su vida cotidiana. Es decir, que la construcción social del derecho también nos lleva, aunque no necesariamente siempre, a la construcción de instituciones sociales que los propios hombres establecen. Panorama histórico de la sociología jurídica. La sociología jurídica tiene sus orígenes al mismo tiempo que la sociología en general, dado que dos de sus principales fundadores centraron parte de sus análisis sociológicos en la ley. Max Weber dice que la ley es una forma de dominación en la cual las normas abstractas manejan las actuaciones relacionadas a las personas. Emil Durkheim, la ley de uno de los indicadores de interpretación social, existe una evolución jurídica centrada principalmente en el derecho civil. Sobre los derechos, destacamos su extraordinaria actitud, su validez, más allá del aporte teórico que soporta la función de administrar justicia del Estado, su importancia frente a la sociedad, su utilidad como forma racional de entender al mundo, aún frente a la filosofía, su estatura. Conclusión. Con la realización de este taller he llegado a la conclusión de que el derecho social es un conjunto de reglas conforme a las cuales los hombres ordenan entre sí su conducta. De este modo, se posibilita la prevención de conflictos. Asimismo, el derecho social es la organización jurídica y la organización social que se condicionan mutuamente, pues el derecho aparece como un fenómeno social por las condiciones sociales de su nacimiento y prevalencia por su eficiencia. La sociología del Ecuador en el Ecuador ha evolucionado desde tiempos antiguos, como es el periodo liberal, en donde se reconocieron varios derechos a las personas, en donde la primera constitución del país, en 1896, en donde se reconocen los derechos de grupos exclusivamente marginados. Luego de esto se incluyen varios derechos a las personas. A la mitad del siglo XX ya se incluyen nuevos derechos en la constitución del país, en donde ya casi no existía
muchas diferencias sociales. La sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. La sociología en el Ecuador ha existido una variación desde tiempos antiguos, donde no se reconocían muchos derechos a las personas hasta lo que es ahora, hasta lo que es ahora. Existe una modernización de derechos en nuestro país, para lo cual con el pasar de los años ha creado nuevas leyes que buscan beneficiar el desarrollo del país y fomentar el desarrollo social. Eso es en conclusión. Muchas gracias.